Bueno, cuando hablamos de sistemas amortiguadores y hablamos de pH, es importante mencionar uno de los principales sistemas amortiguadores o el principal sistema amortiguador que se encarga de regular el pH sanguíneo, ¿sí? En este caso estamos hablando del sistema bicarbonato. El sistema bicarbonato es el que permite que, de acuerdo pues a las reacciones ácido-base que se van dando en nuestra sangre, el intervalo o el rango de pH de la misma se mantenga en valores de 7,35 a 7,45. ¿Por qué? Porque este es el rango de pH en el cual las enzimas que se encargan de llevar a cabo todas las funciones metabólicas en el medio sanguíneo, en este rango de pH, estas enzimas funcionan apropiadamente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un pH sanguíneo que está por debajo de 7,3, hablamos de que podemos padecer de una enfermedad que se llama acidosis. Tenemos un pH muy ácido en nuestra sangre. Cuando tenemos un pH sanguíneo que puede estar por encima de 7,45 o 7,5, hablamos de que podemos padecer de una enfermedad que se denomina alcalosis, es decir, tenemos una sangre básica. ¿Por qué son enfermedades o constituyen enfermedades tener los pHs por debajo o por encima del rango dado? Porque eso va a hacer que las enzimas no puedan cumplir apropiadamente su función, debido a que al modificarse el pH también puede modificar la estructura química de las enzimas, y al modificar la estructura química de las enzimas, pues eso va a hacer que o que estas enzimas se inactiven, se inhiban y no cumplan su función, o lo contrario, que estas enzimas se hiperactiven y también ocasionen problemas. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante mantener el rango de pH apropiado. En el sistema de carbonato, pues, si estamos hablando del pH de la sangre, pues a la final también tenemos que hablar, en este caso, del proceso de respiración, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros inhalamos aire, ¿cierto? Estamos tomando aire, estamos tomando aire de nuestro entorno, pues estamos tomando oxígeno en gran medida, aunque también vamos a tener otros gases que están presentes en el aire, como es el caso del dióxido de carbono. El oxígeno que nosotros necesitamos para nuestras funciones metabólicas, si nosotros miramos acá, observamos la figura B, ¿cierto? Entonces, el oxígeno va a ser inhalado, va a ir por el sistema respiratorio, va a llegar a los pulmones, llega a los alvéolos. ¿Y qué va a pasar? La idea es que ese oxígeno que llegó al tejido de los pulmones, pues sea luego difundido desde el tejido hacia los capilares sanguíneos, en donde se encuentran ¿quiénes? Los glóbulos rojos o los eritrocitos. Los glóbulos rojos o eritrocitos son aquellos que se encargan de transportar este oxígeno molecular que llegó a nuestros pulmones, se encarga de transportarlo a través pues, de todo el sistema circulatorio, para que a través de estos eritrocitos se pueda llevar oxígeno hacia los otros tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, los eritrocitos, ¿cierto? Son células que en su interior tienen una proteína que se denomina hemoglobina. La hemoglobina realmente es la proteína que, digamos, puede interactuar o unirse con el oxígeno molecular para así transportarlo a través de los capilares sanguíneos, ¿sí? Ahora, además, en estos glóbulos rojos o eritrocitos también se encuentra presente una enzima que se llama la anidrasa carbónica, ¿cierto? Entonces, la anidrasa es la que se encarga también de llevar a cabo modificaciones en el sistema bicarbonato, ¿sí? Ya vamos a ver eso cómo ocurre. En general, lo que hablamos es que nosotros siempre en nuestro sistema, cuando estamos respirando, nuestro sistema se está dando un intercambio de gases. Generalmente nosotros inhalamos para adquirir oxígeno que necesitamos y exhalamos para eliminar dióxido de carbono que tenemos, digamos, residual o en exceso en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, a la final lo que hacen los eritrocitos es permitir ese intercambio. ¿Cómo? Llevando el oxígeno de los tejidos de los pulmones hacia los eritrocitos, ¿cierto? Y desde los eritrocitos eliminando dióxido de carbono que va hacia los pulmones, ¿listo? Y ahora desde los pulmones en el proceso de exhalación nosotros eliminamos ese dióxido de carbono residual, ¿listo?
Esto ocurre en esta medida, ¿cierto? Cuando estamos en el proceso de inhalación. Después de que nosotros inhalamos el aire e inhalamos el oxígeno, eliminamos el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, estos eritrocitos que ya adquirieron oxígeno, que las hemoglobinas presentes, la hemoglobina presente en el eritrocito ya ha captado el oxígeno molecular. Ahora estos eritrocitos o glóbulos rojos pues viajan por todo el sistema circulatorio y lo que va ocurriendo, salen de los pulmones y al salir de los pulmones entonces ahora la presión parcial, ¿cierto?, del oxígeno molecular, que es un gas disuelto en el medio acuoso del eritrocito y que está interactuando con la hemoglobina, ahora se va a favorecer como la presión en los otros tejidos fuera de los pulmones. La presión del gas, del oxígeno en su forma gaseosa es alta cuando están los eritrocitos comparado con los tejidos. Lo que ocurre es que el oxígeno, ¿cierto?, va a dejar de interactuar con la hemoglobina y se desprende, sale del eritrocito, ¿cierto? Y ahora se difunde desde el capilar sanguíneo hacia el tejido. Y esta es la forma como los tejidos adquieren oxígeno. Ahora, si es el caso del dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono, la presión parcial de este dióxido de carbono, que es un gas que está disuelto en ese tejido, en el medio de ese tejido, en el tejido la presión es más alta, mientras que en el capilar sanguíneo de tejidos diferentes al pulmón es menor. Entonces, por eso ahora, así como el oxígeno se difunde del capilar o del glóbulo rojo hacia el tejido, ahora en el tejido ocurre el proceso contrario con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se difunde del tejido hacia el capilar, es integrado dentro del glóbulo rojo y allí en presencia de agua y de la anhidrasa carbónica, pues este dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico y este ácido carbónico forma el anión bicarbonato, ¿sí? Y a la final lo que termina formando también es un protón que va a hacer una modificación en la estructura química de la hemoglobina, que el oxígeno, ¿cierto?, deje de ser o de interactuar con la hemoglobina y también se difunda desde el eritrocito al tejido. Entonces, si ustedes ven, los procesos que ocurren de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono son diferentes si estamos hablando de los pulmones o si estamos hablando, ¿sí?, de la actividad que ocurre en otros tejidos diferentes a los pulmones. Entonces, a la final, ¿cuál es el sistema amortiguador que estamos observando acá? Entonces, como yo les decía, acá lo que regula el pH pues es el sistema bicarbonato. ¿De dónde viene ese bicarbonato? Entonces, cuando el dióxido de carbono ingresa a los eritrocitos, el dióxido de carbono, que es un gas que se disuelve en ese medio acuoso, va a formar ácido carbónico, ¿sí? Recuerden que esto es un sistema ácido-base conjugado, ¿sí? Una base débil que se disuelve en agua y genera un ácido débil. Ahora, este ácido carbónico no suele ser muy estable en agua y generalmente él se va a ionizar fácilmente en el agua, generando un protón y generando el anión bicarbonato. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tenemos este tampón que realmente es como a partir de dióxido de carbono más agua, nosotros vamos a obtener protones y bicarbonato. Ese es nuestro sistema amortiguador, donde el dióxido de carbono actúa en este caso como un ácido, si lo vemos desde el punto de vista de la formación o de captar el agua para formar el ácido carbónico, y el anión finalmente en toda la disociación sería el que se comporta como una base que puede formar o captar iones H+, volver a formar el ácido carbónico y luego a partir del ácido carbónico volver a tener el dióxido de carbono. Este es todo el tampón que se va formando, ¿sí? Y en la medida que va ocurriendo este sistema tampón, también se van generando modificaciones en la estructura de la hemoglobina, ¿sí? Para la que la hemoglobina pueda captar el oxígeno molecular que está presente cuando se da la respiración o se da la difusión del oxígeno hacia los eritrocitos. De esa manera tenemos la oxihemoglobina, que es la hemoglobina cuando está interactuando con el oxígeno molecular, ¿sí? Y luego cuando esta hemoglobina va desde los pulmones, viaja desde los pulmones por los capilares, o sea, obtiene el oxígeno de los pulmones, viaja por los capilares desde la región del pulmón hacia los otros tejidos, entonces ahí se va a favorecer la difusión del oxígeno desde los eritrocitos hacia los demás tejidos, ¿sí? Y
acá pues viene el efecto contrario también. Cuando está en los pulmones, los eritrocitos, ¿cierto? El oxígeno que se difunde desde el tejido de los pulmones, desde los alvéolos, es captado en los eritrocitos por la hemoglobina. Se forma la oxihemoglobina, que es la que termina haciendo el transporte del oxígeno desde los pulmones, ¿cierto?, hacia los tejidos a través de los capilares sanguíneos. Entonces, en este caso también ocurre, acá suele ocurrir para que se dé la difusión del dióxido de carbono, pues ocurre la reacción contraria. Primero vamos a tener el anión bicarbonato, que en presencia de iones H+, forma ácido carbónico. El ácido carbónico en agua tiende en este caso, ionizar dióxido de carbono, que estaría en su forma gaseosa disuelto en agua, y luego este dióxido de carbono lo que ocurre es que cuando llega a los pulmones, en los pulmones el dióxido de carbono que está presente en los glóbulos rojos eritrocitos tiende a difundirse desde el glóbulo rojo eritrocito hacia el tejido, donde va a haber menor presión parcial para este gas, y al pasar hacia el tejido del pulmón o los alvéolos, pues en el proceso de exhalación eliminamos el dióxido de carbono. Esa sería toda la actividad como en conjunto el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, como el tampón bicarbonato, ¿cierto? Nos permite también que se dé el proceso de transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos, los demás tejidos del organismo, hacia los pulmones para su exhalación.